Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Hoy es jueves, tenemos nuestro estudio bíblico y aprovecho este tiempo para saludar a todos los que están ahí en su casa viéndonos. Y para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Durán García, pastoreo el Centro Cristiano Restauración de Vida de Minatitlán, Veracruz. Sean bienvenidos. Hoy queremos compartir una palabra del Señor con ustedes y esperamos que sea de bendición. Bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a tratar en esta tarde es acerca de la consagración que la iglesia debe tener para con Dios, que el creyente debe tener para con Dios. Entonces, yo titulé el tema de esta manera: el fundamento de mi consagración a Dios, con dos puntos que vamos a tratar en su momento. La misericordia, primer punto, la misericordia de Dios manifestada al hombre. Y el segundo punto, la reacción que Dios espera del creyente ante su misericordia. Bueno, últimamente hemos estado hablando acerca de la salvación, de la vida eterna, del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio. Lo hemos estado hablando últimamente, en las últimas semanas. Me interesa sobremanera que la iglesia esté firme en el conocimiento del Evangelio, que lo pueda entender y que lo pueda explicar. Y lo más importante, que lo pueda vivir, porque de eso depende la vida eterna, a través de un conocimiento y de un recibir el Evangelio y de un vivir el Evangelio. De eso depende la vida eterna. El Evangelio sabemos que son las buenas noticias de salvación, la buena noticia de que Cristo un día vino a la tierra, predicó la palabra de Dios, mostró el camino, murió a causa de los enemigos que tenía, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y desde ese tiempo hasta hoy está sentado a la diestra del Padre. Y él dijo en alguna ocasión que fue a preparar lugar allá en el cielo para todos los creyentes. Y creo firmemente que la obra que él hizo es única, es suficiente, y que a través de su obra podemos entrar a la vida eterna y podemos entrar a la presencia de Dios para estar con él siempre. Así que es importante eso, porque el entender esta parte de la Escritura, que es fundamental, podemos nosotros estar seguros personalmente, de forma personal y como iglesia o congregación, que un día estaremos en la presencia del Rey. Bueno, vamos a iniciar el tema de esta tarde. Y antes de entrar de lleno al punto que quiero tocar, o el tema que ya mencionamos, quiero ponerte un ejemplo de una situación que Jesús dejó prever cuando estaba aquí predicando el Evangelio. Y esta situación, o este ejemplo que él da, de esto precisamente, de alguien que puede estar equivocado creyendo que es salvo, de alguien que puede estar creyendo que va a ir a la vida eterna y no va a ir porque no ha conocido a Cristo. Eso lo prevé él y se encuentra este texto en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Escucha lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un encuentro, después de partir de esta tierra, de algunas personas con Dios allá, ya en su presencia en la eternidad. Y este grupo de personas afirman haber conocido a Cristo. Ellos dicen: Señor, en tu nombre hemos hablado, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Ellos afirman haber conocido a Cristo y haber hecho la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la declaración? Dice el versículo 23, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jamás los conocí. Ahora, quiero hacer mención que no está rechazando la obra que ellos hicieron, el trabajo que hicieron, porque es un grupo de hombres o de personas que han hecho milagros, han hecho el bien a las personas. Han echado fuera demonios de las personas, han sanado personas que están enfermas, han predicado buenas noticias.
entre comillas, ¿no? Y entonces no está Jesús diciendo o denunciando lo que hicieron, sino la forma en que hicieron, el motivo de fondo en sus corazones. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Muchos, dice. O sea, mucha gente en aquel día se va a encontrar con la sorpresa de que creía servir a Cristo, creía haberlo conocido y no lo conocía. Y no tuvo un encuentro, y no entendió a qué se refería el Evangelio, qué necesitaba él, la persona, para entrar a la presencia de Dios eternamente. Entonces dice que muchos en aquel día caerán en esta situación. Será una realidad a sus ojos. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Tú quieres ser parte de ese grupo? ¿De qué lado estás tú? ¿Quieres ser parte de ese grupo que un día se encontrará ya con Cristo y tristemente será rechazado porque no conoció realmente el Evangelio, no recibió el Evangelio, no recibió a Cristo en su corazón? Pensaba que lo había conocido y pensaba que servía a Cristo. Lo que quiero decirte es que muchos profesan creer en Cristo, pero no han creído verdaderamente. Muchos se consideran salvos, pero no son salvos verdaderamente. Ahora quiero decirte algo más. Dice aquí que está hablando de servidores, gente que servía a Cristo, gente que dedicaba su tiempo, su esfuerzo para servir a Dios, pero lo hacía en forma equivocada. O sea, son servidores inconscientes de la necesidad de un nuevo nacimiento. El verdadero cristiano, quiero decirte, hermano, que el verdadero cristiano está consciente de su necesidad espiritual, está consciente de su pecado, está consciente de la gracia de Dios actuando a su favor, perdonando su pecado, y está consciente de la misericordia de Dios. ¿A qué grupo perteneces? Yo espero que pertenezcas al que ha recibido a Cristo con todo el corazón, al que ha entendido realmente el Evangelio, al que está viviendo en obediencia a causa de haber entendido el Evangelio. Yo espero que pertenezcas a ese grupo, que pertenezcamos a ese grupo, que no estemos equivocados, llevándonos un día una sorpresa terrible, en donde ya no habrá vuelta de hoja, en donde ya no será posible hacer algo más. Así que hoy es el tiempo en que tenemos que analizar nuestro corazón, nuestra vida, y tenemos que ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos hable acerca de lo que es el Evangelio, que nos confronte en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, y que nos confronte en nuestra conducta y sobre todo en el corazón, en lo que hemos creído acerca del Evangelio. Bueno, quiero llevarlos allá a la carta de Pablo a los Romanos. Es lo que hemos estado mirando últimamente, leyendo y meditando en ella y estudiando. Y quiero solo ir a una parte que se encuentra en Romanos capítulo 12, los primeros 2 versículos. Quizás no nos dé tiempo hoy ver algo más de esos versículos, pero quiero hacer notar algo muy importante que habla este pasaje. ¿Ya estamos ahí? Espero, hermano, que estés junto con tu familia. Espero que los reúnas ahí en tu casa. No nos estamos mirando en la congregación, no nos reunimos juntos toda la congregación, pero estamos en nuestra casa. Todos sabemos la razón. Y espero que ahí estés aprovechando el tiempo. Espero que reúnas a tu familia, que te sientes con ellos. Porque esto es importante. Conocer la palabra, escuchar lo que Dios dice y sobre todo el Evangelio, que es la base de nuestra fe. Es importante que desde el más pequeño hasta el mayor podamos escucharlo. Bueno, gracias a Dios que estás ahí, ¿no? Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta frase o estas palabras que Pablo usa al principio, dice, así que, esa palabra o esa frase es un conector. ¿Un conector con qué? Conector quiere decir que nos conecta con algo. ¿A qué nos está conectando cuando Pablo dice, así que hermanos? ¿Con qué nos está conectando? Con todo los temas que él ha tratado desde el capítulo 1 hasta el 11 en Romanos.
Este tema lo viene tratando desde el principio. Ya hemos visto algunos capítulos. Capítulo 1, ¿verdad? La condición del hombre. Capítulo 2, la condición de, que el hombre no se puede excusar delante de Dios. El capítulo 3, el resumen de la condición del hombre. Capítulo 4, la fe de Abraham. Y así va tratando cómo hemos sido justificados. Está tratando todo un tema doctrinal acerca de la condición del hombre. Así que la consecuencia natural de todo el argumento que ya expuso Pablo es lo que quiere decir aquí. Para mí es un parteaguas este pasaje, porque desde el capítulo 1 hasta el 11 está tratando doctrinalmente la condición del hombre y lo que Dios ha hecho para que el hombre sea salvo, para que el hombre entienda cuál es su condición y para que el hombre acuda corriendo y se apegue al Evangelio y tome con sus brazos el Evangelio y con todo su corazón y se afirme en él y pueda ser salvado. Entonces Pablo da por entendido que del capítulo 1 al 11 las personas ya entendieron, los romanos ya entendieron y que ahora lo que tienen que hacer es un cambio de vida. Ahora viene la parte práctica. Antes les habló la parte doctrinal, que es un cimiento, o es el cimiento de la fe de la iglesia, la parte doctrinal. Pero siempre la parte doctrinal tiene una parte práctica, que es la siguiente: ¿cómo aplico yo lo que aprendí ahora en mi vida? Y entonces Pablo está diciendo, da por sentado que a partir de este momento todos han entendido, son creyentes, han recibido a Cristo y a partir de ese momento su vida tiene que mostrar en la práctica que ahora verdaderamente son creyentes, que se han arrepentido. Pero antes de eso, hermano, porque en el capítulo 11, el capítulo 9 al 11, habla acerca de Israel, acerca del pueblo de Israel, del pueblo que rechazó a Cristo como su Mesías. Y eso, en pocas palabras, dice que ese rechazo que ellos tuvieron para su Mesías, a Jesús especialmente, nos dio la apertura para los demás. Y entonces dice que ellos son el árbol original y que nosotros fuimos injertados en ese árbol original, los que no somos judíos, los que somos gentiles, según la Biblia, ¿no? Entonces, Dios llamó al pueblo de Israel, principalmente fue el pueblo escogido. Este pueblo rechazó a Cristo y cuando Él lo rechaza, el Evangelio se abre a todas las demás naciones, a todas las demás personas, y entonces ahí entramos nosotros. Y Pablo en esos capítulos está tratando ese tema. Pero ya en el capítulo 12 empieza a hablar acerca de la práctica. Quiere que nuestra vida exponga realmente lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido a través de la fe. Quiero decirte, hermano, que la doctrina nunca se enseña solamente para que conozcamos. Se enseña precisamente para buscar la manera de practicarla. Te decía que es el cimiento de la construcción o de nuestra fe. Estoy hablando de un cimiento de una construcción, ¿verdad? La doctrina es como el cimiento de una construcción. La doctrina es el cimiento de nuestra fe. Yo puedo explicar a través de la doctrina por qué creo esto y aquello, por qué tengo cierta forma de pensar, porque tengo un conocimiento previo. Todos los creyentes debíamos ser así. Tenemos un fundamento y entonces actuamos de una manera diferente, quizás a otro, pero que tenemos un fundamento, tenemos una fe. Y a través de la fe buscamos agradar a Dios. Bueno, entonces dice aquí, te decía que es un conector. Dice Pablo, así que, ¿verdad? Como ya entendimos, ya recibimos a Cristo, así que ahora tenemos que reflejar en nuestra conducta, en nuestra vida diaria, que tenemos una fe genuina, que nos hemos arrepentido, que buscamos a Cristo con todo el corazón y que ahora buscamos agradarle. Bueno, pero te decía que antes de eso él habla unas palabras muy, muy hermosas acerca de Dios. En el capítulo 11, versículo 33, dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Está exaltando a Dios, diciendo que Dios tiene un conocimiento muy enorme, grandioso. Que los caminos de Dios nadie los puede conocer a fondo.
¿Quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién puede tener la mente de Cristo, el conocimiento de Dios? Nadie. Así que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Con esta parte concluye los primeros 11 capítulos, exaltando a Dios, la grandeza, la sabiduría, cómo es que fue llevando al hombre desde su creación, después de la caída, cómo lo fue conduciendo para redimirlo, para restaurarlo. Y a través del Evangelio lo ha restaurado. Bueno, aquel que ha creído, aquel que cree, aquel que se acerca con fe a Cristo para recibirlo. Entonces dice así: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Entonces quiero quedarme solo con esa parte en esta tarde acerca de la misericordia de Dios. Porque es un parteaguas, les comenté hace rato, es un parteaguas. Antes de eso, el hombre no entendía. Ahora ha entendido, se supone, la misericordia de Dios. Esta es la base para una verdadera fe. Esta es la base para una obediencia a Dios. Tenemos que entender, tenemos que haber experimentado la misericordia de Dios. Porque la misericordia es el fundamento de mi consagración. Es cuando yo entiendo la misericordia de Dios, cuando he experimentado la misericordia de Dios, entonces puedo entregar mi vida a Dios. Puedo entregar mi vida a Cristo. Porque esa es la demanda que Pablo dice aquí. Por la misericordia de Dios, si ya la entendiste, si la estás viviendo, si la has comprendido y si la has experimentado, tu corazón se ha abierto, tus ojos se han abierto, tus oídos se han abiertos. Ya valoras esa misericordia. Y como la valoras, ahora vas a presentar tu cuerpo, vas a ofrendar tu vida, vas a darte a ti mismo para servir a Cristo. Nada le vas a retener, todo lo vas a entregar, pero siempre y cuando hayamos entendido la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es el parteaguas para la fe de una persona, para la fe del creyente. Cuando yo he entendido de qué se trata la misericordia de Dios, cómo funciona la misericordia de Dios, qué hace la misericordia de Dios. Cuando yo entiendo eso, cuando alguien entiende eso, entonces puedo entregarme, puedo ofrecer, puedo darme a Dios. No le niego nada. Pero caso contrario, cuando no entiendo la misericordia de Dios, le niego a Dios lo que sea, o todo. O le quiero dar a cuentagotas mi vida. O le pongo reservas, o le pongo trabas. Y en esa condición hay mucha gente en las iglesias. Gente que piensa que es creyente, pero no sabe, no ha experimentado, no ha identificado qué es la misericordia. No sabe qué es. Y la Biblia, cuando habla de misericordia, hay muchos pasajes que hablan de eso, de la misericordia de Dios. Pero aquí Pablo está tocando el punto de la condición del hombre. Yo quiero leerte algunos versículos que se encuentran precisamente en Romanos. Escúchalos. Después lo puedes ver con calma, meditarlos. Pero antes de este capítulo hay varios que yo quiero leerte. Son algunos que anoté por aquí. Y se encuentra en Romanos 6, versículo 2. No es todo el versículo, pero la última parte dice así: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escucha. No podemos vivir en pecado, dice el versículo 2. El 4 dice, tenemos que andar en vida nueva. Versículo 18 del capítulo 6. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el capítulo 8, versículo 10, también de Romanos. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces Pablo está dando por entendido que la iglesia sabe esto, que está muerto al pecado,
que hemos sido sepultados con Cristo, que tenemos que tener una vida nueva, que hemos sido libertados del pecado, que ahora somos siervos de Dios o siervos de la justicia, que si el cuerpo está muerto es a causa de Cristo viviendo en mi vida, viviendo en la tuya, y que nuestro espíritu vive a causa de que Cristo vive en nosotros. El pecado muere y el espíritu se vivifica. Y dice algo más, hemos entendido que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir eternamente. Mas si a través de la vida espiritual, a través de la comunión con Cristo, a través de la sumisión a Cristo y ser obedientes, a través de eso hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir en la eternidad. ¿Tú estás consciente de esto? Pablo piensa que los romanos están conscientes. Si tú estás consciente, entonces podemos ir a lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, estando conscientes de esta condición, estando conscientes de la misericordia de Dios, tenemos que expresar una vida nueva. Es lo que, a eso se refiere Pablo. Entonces quiero hablarte de la misericordia manifestada al hombre. Al pensar en la misericordia de Dios hacia el hombre, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Cuál es la idea que tienes de la misericordia? Porque mira, esto Pablo está llamando a la iglesia verdadera a que se entregue por completo, a que sirva a Dios, a que viva en vida nueva, a que muera el pecado. Pero hay personas que no entienden que la misericordia de Dios merece una respuesta. La misericordia de Dios la ha tratado Pablo desde el capítulo 1 al 11. La condición del hombre, la muerte del hombre, pero la vida eterna prometida a través de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Sí lo entiendes? ¿Lo entendemos, hermano? Porque mucha gente vive ensimismada. No le da importancia a la misericordia. Es más, yo te aseguro que hay personas que levantándose en la mañana, después del descanso, ni siquiera le dan gracias a Dios. Te aseguro que mucha gente está comiendo y no agradece a Dios. Te aseguro que mucha gente trae alimento, sustento a su casa, y no agradece a Dios. Mucha gente está sana y no agradece a Dios. Vive ajeno a la misericordia de Dios. Quiero decirte o leerte allá en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, lo escribió el profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 22 al 23. Dice de la siguiente manera, hablando de la misericordia: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque el pecado merece castigo. Pero aquí dice el pasaje que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Ahora, Pablo en Romanos ha tratado acerca de la ira de Dios. Ha hablado acerca del juicio de Dios a causa de la caída del hombre. Ha hablado del pecado del hombre y de la condenación eterna, de la muerte eterna. Y ha hablado de la justificación a través de Jesucristo. Y se está refiriendo precisamente a la misericordia de Dios. Ahora, ese mensaje algunos lo reciben y otros lo rechazan. La misericordia tiene que ver con compasión. Dios ha tenido compasión de nosotros y dio un plan para redimirnos, para rescatarnos. Dios ha tenido compasión del hombre, ha tenido consideración del hombre y ha extendido su paciencia. Y ahora nos perdona a través de Cristo si le recibimos en el corazón, si nos arrepentimos, si vamos a doblar nuestras rodillas y a entregar el corazón. Él nos recibe y nos da vida eterna. Pero ¿sabes qué? Jesús, cuando inicia su ministerio en el Sermón del Monte, Él dice que los pobres de espíritu son bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos verán a Dios. Allá en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? Dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Es aquel que reconoce su condición.
pero mucha gente no la reconoce. Piensa que está bien, piensa que no le debe nada a Dios, piensa que no tiene deudas con Dios, piensa que su comportamiento no es como aquel que está quizá en la cárcel, no es como aquel que ha hecho cosas muy terribles. Y entonces piensa que por su conducta, con la cual no se mete con nadie, y solo va de su trabajo a su casa y procura tener paz con todos, no le debe nada a Dios. Pero el simple hecho de no darle gracia, el simple hecho de habernos olvidado de Él, de quebrantar su ley, para Dios es pecado. Entonces el hombre tiene una bancarrota espiritual, está en miseria espiritual, está en pobreza espiritual. Y Pablo ha anunciado la justificación. Ha anunciado el perdón de nuestros pecados, la adopción de Dios que ha hecho de todo aquel que cree. Y ha anunciado la palabra de Dios como una lámpara que podamos guiarnos a través de ella. Así que la misericordia de Dios se ha extendido para nosotros. Debíamos valorarla, debíamos darnos cuenta. La misericordia de Dios dice que es firme, es presente y es grande. Se ha manifestado ahora. Ahora, pero te decía que Dios espera una reacción. Dios espera una reacción ante la misericordia. Pablo está diciendo, así que hermanos, si has entendido la misericordia, tiene que haber una reacción. Y Pablo trata de decirle a la iglesia que se interese en entregar su vida a Cristo por completo, que deje todo lo que estaba estorbando o ha estorbado para seguir a Cristo. Pablo, hermano, es un ejemplo de esa misericordia, de haber probado la misericordia. Porque él da su testimonio algunas veces en Hechos, y él siempre habla de que habiendo sido perseguidor de la iglesia, ha sido recibido a misericordia, ha sido perdonado. Es más, se avergüenza de lo que hacía antes, ¿verdad? Porque ahora se ha dado cuenta que la gracia y la misericordia de Dios lo ha alcanzado, y que lo rescató y que lo trajo delante de Dios, y que lo hizo un hombre útil para Dios, un instrumento. Ha valorado la gracia, ha valorado la misericordia de Dios que ha tenido de él. Y Pablo es un ejemplo entonces de esa gracia, de su entrega, de su servicio a Cristo. Si hemos entendido realmente, si hemos creído en el Evangelio y valoramos el Evangelio, habremos de seguir a Cristo. Habremos de seguir a Cristo. Cuando tú valoras el Evangelio, te das cuenta que tiene un valor que todo lo demás no lo tiene. Cuando tú le das valor a algo, ese valor, cuando le das mucho valor a algo, ese valor está sobre todo lo demás. Ejemplos, vas a una zapatería, vas a comprar un par de zapatos, unos tenis. Hay una infinidad de modelos, pero tú escoges uno por sobre todos los demás. Vas a comprar ropa, seas hombre o mujer, vas a comprar una prenda de vestir y tú escoges entre una variedad. Y ese que escogiste es especial para ti. Tú dijiste, con este me quedo, porque fue especial para ti. Algo similar pasa, pero es mucho mayor desde luego, con el Evangelio. Llega el Evangelio a tu vida, lo tomas, lo valoras y las acciones demuestran que para ti es valioso. Mira, quiero ponerte un ejemplo personal. No sé si recuerdas, en el 2002 creo, si estoy mal, disculpen, pero parece ser que ahí fue el Mundial de Fútbol en Corea y Japón, en el 2002. Y por las diferencias de horarios, los partidos de fútbol en México eran a las 2 o 3 de la mañana, a esa hora. Y la verdad, a mí me gusta ver los mundiales de fútbol. Solo veo la primera fase donde está México, pero como casi siempre lo eliminan en la primera fase, ahí lo dejo de mirar después. Y después veo la final solamente. Pero México en ese mundial jugaba a las 2 o 3 de la mañana. ¿Y sabes qué hacía? Me levantaba a esa hora a ver los partidos. 3 partidos fueron, o 4 creo que fueron los que jugó, ¿verdad? Pero yo me paraba a esa hora. ¿Por qué? Porque me gusta. Y al otro día tenía que ir a trabajar. No me importaba, me desvelaba a esa hora, veía el partido, volvía a acostar a dormir a las 6:30 de la mañana o a las 6 me levantaba nuevamente para ir al trabajo. Porque cuando tú valoras algo, cuando tú quieres algo, ves la manera de conseguirlo o de tenerlo. Entonces, la iglesia tiene que valorar la misericordia de Dios. Es el punto clave para vivir una vida cristiana. Es un parteaguas en el corazón de una persona. Si no has conocido la misericordia,
que te ha perdonado, que te ha limpiado. Si no has conocido eso y no has tenido esa experiencia, entonces quizás por eso la desobediencia está ahí, siempre, permanentemente ahí, o está constante en nosotros. Siempre así. Pero Pablo está diciendo a la iglesia, tiene que valorar el evangelio, tiene que valorar la misericordia de Dios porque los ha salvado, los ha perdonado. Tenemos que entender, dice Pablo, tenemos que creer, tenemos que valorar y tenemos que seguir a Cristo. Así que si tú valoras, vas a entregar tu cuerpo. Este punto lo vamos a ver después, porque la iglesia está llamada a entregar su cuerpo. ¿Qué significa eso? Y dice Pablo que entregar el cuerpo es como entregar una ofrenda. O sea, cuando Pablo está diciendo eso, tiene en mente el Antiguo Testamento, donde se hacían ofrendas de animales, donde se sacrificaban animales, donde se degollaban algunas ovejas, las traían al altar y las quemaban por completo. Eso es lo que tiene en mente Pablo cuando dice, como la misericordia de Dios la has conocido, es un parteaguas en tu vida, lo que te queda ahora es subirte al altar voluntariamente y ofrecer tu vida, quemarte ahí, desgastarte ahí, consumirte ahí, en el altar de Dios. Y eso significa servicio, eso significa obediencia, eso significa una entrega total y absoluta, una entrega como ofrenda. Así que la nueva vida se expresa en el diario vivir de los creyentes. Tú y yo tenemos que dar evidencias de haber experimentado la misericordia, de valorar la misericordia. No como aquel que se levanta y ni siquiera da gracias, sino como aquel que le han abierto los ojos y ve todo lo que le rodea. Y valora todo porque la misericordia de Dios se ha manifestado en nosotros. Y tenemos todo lo que tenemos por la gracia de Dios y por la misericordia. Pero déjame decirte que si tú te niegas a Dios como una ofrenda, si le niegas a Dios no solo alguna cosa, tu vida misma, quiere decir que la misericordia de Dios no la has entendido. No la has entendido. Por lo tanto te cuesta, a todos nos cuesta ofrecernos. Pero hay quien tiene la conciencia que debe hacerlo y lo hace con cierta lucha, pero a la vez con gozo en el corazón. Cuando hay una entrega total, hay un gozo total en la entrega o en la ofrenda que hacemos de nuestra vida. Te pregunto, hermano, ¿te agrada esto que dice Pablo? ¿Te agrada ofrecerte? ¿Te agrada dar tu vida a Cristo? Tu vida es una ofrenda de adoración, motivada por la misericordia de Dios que ha sido entendida y valorada. Ahora es el motivo de toda adoración, la misericordia de Dios. Porque si yo vengo y ofrezco mi vida es porque he entendido y valoro la misericordia. Valoro, es agradable a mí, para mí, la misericordia. Así que he entregado o entrego mi vida. El fundamento de una fe genuina es la misericordia. El fundamento de la ofrenda de nuestra vida es la misericordia de Dios. El motivo de la obediencia a Dios es la misericordia manifestada en nosotros. La conversión tiene que ver con la misericordia. La fe que tú y yo decimos tener tiene que estar fundamentada en la misericordia. Es la verdad de Dios y es un parteaguas. Pablo aquí lo centra en la carta a los Romanos y a partir de aquí, del capítulo 12 al 16, habla de obediencia, habla de cómo la iglesia debe manifestar la obediencia, pero fundamentado en todo lo que ya enseñó acerca del Evangelio. Así que, y dice el versículo 36 del capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Quien ha entendido la misericordia entiende esta parte de la Escritura también. Que porque de Él son todas las cosas. Y por Él y para Él. Todo lo que te ha dado, tu vida misma, es por Él o es de Él. Por Él y para Él. Tu vida, tu familia, tu trabajo, tu economía, todo es de Él. Pero yo humanamente he pensado que es mío. Y lo atesoro en mi corazón. Y no dejo que nadie se meta en mis asuntos. Ni siquiera Dios. Pero debemos nuestra vida, nuestra existencia a Él. Y todo lo que tenemos. Así que, si vivimos o si decimos creer en el Evangelio, debemos vivir para dar gloria a Dios.
como dice aquí este texto. Entonces yo podría decir, y cada uno podría decir como testimonio personal, debido a la misericordia de Dios, ahora creo en esto. Ahora creo que el Evangelio es suficiente. Creo que me ha perdonado. Y porque creo y entiendo la misericordia, ahora me ofrezco a mí mismo, me doy a mí mismo. Hago lo que Dios me pide. Me sacrifico voluntariamente en lo que Él me dice que tengo que hacer. Te pregunto algo, hermano. ¿Qué valor tiene el Evangelio para ti? Si he entendido la misericordia, quiere decirte que el Evangelio es algo, un mensaje hermoso, es un mensaje libertador, es un mensaje bello, es precioso, es un parteaguas. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si has entendido la misericordia, entonces no hay obstáculo para ofrecerte. Pero si estás resistiendo a Dios para obedecerle, para entregarte, déjame decirte con toda sinceridad y claridad que no has entendido la misericordia de Dios. No has valorado el Evangelio, no has conocido a Cristo como Él desea ser conocido. A veces confundimos la vida cristiana con mandamientos, una serie de mandamientos. Prohibimos cosas. La gente piensa que nos prohíben cosas, ¿no? Que el Evangelio solo prohíbe cosas. No hagas esto y no hagas aquello. No te vistas de esta manera, no escuches esto, no vayas a tal lugar. Y la gente teme a eso y mejor se aleja del Evangelio. Pero el Evangelio no es eso. No son prohibiciones, no son mandamientos de ese tipo. Es cierto que hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Eso es verdad. Pero no se centra en esos mandamientos. Se centra en reconocer mi condición, en reconocer la belleza del Evangelio, en reconocer la grandeza del mensaje. Y se centra en el amor de Dios para mí y en haber experimentado el amor de Cristo en mi corazón. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo puedo afectar a la vida de otras personas a través del Evangelio? La raíz de todo esto es la misericordia. Yo tendría que estar preocupado no por qué tengo que hacer o qué debo de dejar de hacer, sino más bien cómo puedo mostrar con mi vida el Evangelio. ¿Cómo puedo dar testimonio de que la misericordia ha llegado a mi corazón? Que estoy valorando como algo único, como algo especial. Que el Evangelio es poderoso, es bello, es hermoso, es grande, es único. Es lo que me ha redimido, me ha rescatado. Cuando el Evangelio afecta tu vida de esa manera en el corazón, entonces los cambios se dan exteriormente. Es un parteaguas, hermano. Yo quiero pedirte que analices esta parte de la Escritura, solo esa parte. La misericordia de Dios. ¿En qué consiste? En que estando muerto nos dio vida. En que estando en pecado nos ha perdonado. En que estando enfermos nos ha sanado. En que nos ha restaurado, en que nos ha prometido una vida mejor en esta tierra y una vida eterna allá en su presencia. ¿Has entendido eso? Debemos de entender que lo que significa estar muerto, perdido en la mugre, y que el Evangelio ha venido a nuestra vida para libertarnos, para sacarnos de esa suciedad. Si tú y yo hemos entendido eso, entonces podemos valorar el Evangelio. La obediencia tiene que ver con esto, ¿no? Con la misericordia de Dios. Si he entendido la misericordia y la estoy experimentando, entonces voy a vivir en obediencia. Y no me va a costar trabajo. Y yo espero, hermano, que analices esta parte de la Escritura, que la analicemos juntos, allá en el hogar, con la familia. Hablemos de este punto, nos confrontemos mutuamente. Nos preguntemos mutuamente si en verdad hemos conocido la misericordia de Dios y hemos llegado al Evangelio verdaderamente y somos ahora salvos por la gracia de Dios. Hazlo allá en tu casa. Por lo pronto quiero que oremos juntos. Quiero que le pidamos a Dios juntos, ¿verdad? Porque abra nuestros ojos y podamos mirar la misericordia de Dios de una manera más amplia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. Hemos leído esta palabra, esta frase, y la demanda que la misma frase nos lleva a hacer o nos pide, entregar nuestra vida.
Pero no hay entrega si no hay un entendimiento de la misericordia y de la gracia. Te pedimos en esta hora, Señor, que abra nuestros ojos, que abra nuestra mente, nuestro corazón y el entendimiento y podamos ver, Señor, que el Evangelio es la única puerta para toda persona, que el Evangelio es la solución a todo el problema de las personas, que tu palabra es la guía para llegar a la vida eterna, al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Evangelio, que tu palabra es como una lámpara. Abre nuestros ojos en esta hora en el nombre de Cristo. Y te pedimos, Padre, que si hemos estado ciegos a la misericordia, sean abiertos nuestros ojos por tu gracia. Ten misericordia de nosotros, Señor, y tu misericordia tiene que ver con compasión. Que no nos miras en la condición perdida de muerte, de enfermedad, de impureza, Señor, de miseria espiritual. Y tú extiendes tu mano para rescatarnos. Padre, extiende tu mano y la misericordia tuya sea extendida a todo aquel que está escuchando, Señor. Y aún aquellos, Padre, que se congregan en alguna iglesia quizás pensando que son creyentes y no lo son. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que abra nuestros ojos, danos entendimiento y podamos disfrutar y experimentar la misericordia tuya, Señor. Valorarla, Padre, y a través de conocerla, humillarnos, porque no hay otra manera. Señor, es la razón, Padre, para la obediencia, entender la misericordia, y te pedimos nos dé sabiduría para entenderla. Nos humillamos delante de ti, Señor. Declaramos incapacidad espiritual para vivir la vida cristiana. Señor, declaramos incapacidad para comprender y entender, Señor, el Evangelio. Necesitamos iluminación de tu Espíritu Santo. Hay entendimiento, Señor, a través de la enseñanza de la palabra. Señor, y nuestras rodillas se doblen, el corazón se incline totalmente cuando nuestros ojos sean abiertos. Señor, abrimos el corazón hoy delante de ti. Cristo, te pedimos, vengas a nuestro corazón. Te pedimos que vengas a nuestra vida, que gobiernes nuestra vida y que la misericordia tuya mostrada en la cruz sea una realidad para nosotros hoy, en este tiempo, en este día. Redímenos, rescátanos, perdónanos, límpianos, purifícanos. Levántanos, Dios, resucítanos a una vida nueva. Levanta a tu pueblo, levanta la iglesia, Señor. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre porque tu evangelio es precioso, es hermoso y es el único camino para llegar a la vida eterna. Gracias porque estás mostrando el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.